¿qué tal? Les saluda Melissa Valerio y gracias por acompañarnos en este programa. Conversamos una vez más acá informándole de temas que a usted le interesan, de temas que de una manera más profunda podemos abarcar durante estas 30 minutos de programación. Hoy, como no es de sección, tengo una invitada muy especial que nos viene a hablar de un proyecto de ley que a todos los costarricenses de una u otra manera nos pueden afectar, más bien beneficiar o tener incluso un resultado muy positivo de un sueño, como lo es para muchos, de tener vivienda o casa propia. Me acompaña la diputada de Progreso Social Democrático, doña Ada Acuña, quien propuso este proyecto de ley y ha venido trabajando en una serie de propuestas. E incluso este viernes tenemos una mesa de diálogo con diferentes sectores para poder llegar a mejores acuerdos de cara a este proyecto de ley que se presenta en la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias, doña Ada, por habernos acompañado el día. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar, y eso es la forma en que llegamos directamente a todos los costarricenses. Primero que todo, contarles a los costarricenses que hay 10 proyectos de ley en la mesa en estos momentos en la Asamblea Legislativa que tocan de alguna u otra manera reformas a todo lo que es el Sistema Financiero Nacional de Vivienda. Entonces, no es específicamente un proyecto lo que estamos presentando, sino más bien evaluar lo que son estos 10 proyectos presentados, y lo que tenemos el viernes a partir de las 9:30 de la mañana es una mesa de trabajo. ¿Por qué? Porque mire, uno se la pasa escuchando en todo ámbito que quieren una casa. Para la gente joven, para la gente que cumple 30, 40 años, no es solamente un sueño, es una esperanza tener vivienda, una vivienda digna. ¿Y qué es lo que está pasando? La mesa de trabajo precisamente tiene que ver con la vivienda para clase media, y ese sector de la población que de alguna u otra manera tiene poder adquisitivo, tiene capacidad de ahorro, pero que no es bono de vivienda, ¿verdad? Sino tampoco puede en estos momentos, con las tasas actuales, adquirir un crédito. Doña Ada, precisamente durante muchos años la vivienda propia ha sido casi un reto para muchísimas personas, e incluso algunas han logrado tener este sueño, pero no han logrado mantenerlo y han tenido incluso perder su vivienda o venderla a precios mucho más bajos debido a la situación económica. Vivimos una pandemia, vivimos una situación que muchos dejó sin empleo. Entonces, qué importante que haya una propuesta, una iniciativa para que muchas personas puedan cumplir ese sueño, y que tal vez lo tuvieron, pero por A o por B tuvieron que rechazar o renunciar a ese sueño, que haya una iniciativa desde la Asamblea Legislativa o varias que puedan unirse en una sola conglomerado de ideas entre todos los sectores. Básicamente, la propuesta de una mesa de trabajo, y por qué es importante en este caso para esta diputada, y ya les cuento un poco cuál es la dinámica, es conocer primero cuáles son las condiciones actuales que está ofreciendo el mercado. Hay 25 operadoras que facilitan crédito entre esas cooperativas, pero queremos saber, ¿la gente tiene acceso a un crédito? Supuestamente podrían tener una facilidad y ciertas condiciones, pero esto es como una carrera con obstáculos. O sea, la gente llega, asume una serie de riesgos, y aún así, cuando llega a tener la oportunidad, resulta que por A o por B no cumple con ciertos requisitos. Entonces, es importante informarle a la gente que para nosotros es muy relevante saber cómo la clase media puede y tiene acceso cuando hay 2 personas en la familia que tienen un recurso de salario. Y eso es muy importante. Mire, no puedo acceder al bono porque no cumplo con ciertos requisitos. Tengo ciertos ingresos, pero no me alcanza porque no tengo el lote, o porque con 30 millones no puedo hacer una casa y tener lote. Entonces, ahí es donde nosotros nos ponemos a pensar cuáles son las condiciones reales para tener vivienda. Una persona profesional tiene 3 trabajos, tampoco solo puede tener acceso a vivienda. Y es que esa es la pregunta que yo le quiero hacer a toda la gente joven. ¿Por qué? Porque están demandando una oportunidad, una línea de crédito diferenciada. Pero es muy importante, por ejemplo, para darles un dato, con un ingreso de 829,000 colones, es decir, más o menos con un 40%, no hay acceso a esa posibilidad de un crédito con ese salario. No existe.
Aún así, usted sumando dos tipos de salario de 800,000 colones, ahí tal vez usted pueda acceder a un crédito. Tal vez. Sí. Y ojo, se hace toda la inversión, se pagan un montón de cosas y después usted, por A o por B, situaciones de cambio, de sube el dólar o baja, ahí empieza a haber una serie de cosas para acomodarse. Yo creo que las condiciones no están dadas para que la gente tenga esa oportunidad. Por eso tenemos que conversar, escuchar todos los inconvenientes que tiene la gente en ese sentido y hablar sobre los proyectos de ley. ¿Van a beneficiar o no van a beneficiar a la población costarricense? En esa mesa de trabajo hemos invitado a las instituciones que son propiamente de gobierno. Por ejemplo, estará el gerente general del Bambi, está, por ejemplo, la gerencia de la Fundación Costa Rica-Canadá, está el jefe de crédito de la Caja del Seguro, y son instituciones que de alguna otra manera han venido prestándole a los costarricenses, al trabajador. Y entonces queremos escucharlos también, cuánto de ese crédito es viable o no. Estará la compañera Sofía Guillén del Frente Amplio presentando algunos proyectos que están en la Comisión de Hacendarios, en la Comisión de Económicos. Entonces lo que queremos es que nos digan, ¿hay o no hay posibilidades? Y que cada uno de estos proyectos, que son 10 muy interesantes, presentados en algunos casos por los actuales compañeros diputados, que digamos si eso es realmente posible o no. Doña Ada, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero me gustaría que tal vez usted nos pueda hacer un resumen a mí, a los amigos televidentes y radioescuchas, porque también estamos en la Nacional 101.5 FM, que también se transmite la Asamblea, entonces, bueno, ahí está bastante informada de los temas legislativos, que pudiéramos hacer como un resumen de qué es lo que se encuentra en esos 10 proyectos para que ojalá haya buenas ideas que ya existen y hacer un solo proyecto de ley que nos beneficie a todos como costarricenses. Hacemos una pausa, pero ya no es. Continuamos en el programa Conversamos a través de la pantalla de su canal 3 y la Nacional 101.5 FM, en donde venimos hablando de una iniciativa que busca que 10 proyectos de ley que se discuten en la Asamblea Legislativa o están en trámite puedan convertirse ojalá en uno solo que beneficie el acceso de la vivienda para la clase media, que como lo decía nuestra invitada, doña Ada Acuña, diputada del Partido Progreso Social Democrático, la clase media es como la que más mantiene el tema de los créditos, porque las personas de menos recursos pueden acceder a un bono y las personas con altos recursos pueden evidentemente comprar su casa a sus gustos, pero la clase media se queda en ese ir y venir de las situaciones, de las fluctuaciones, ¿verdad? Entonces, doña Ada, antes de ir a la pausa, yo le decía que tal vez podríamos ver a grosso modo de qué tratan esos 10 proyectos para que también quienes están en casa vean una pequeña luz en el camino y digan, mira, sí podemos, existe una posibilidad porque a alguien ya se le ocurrió esto. Sí, básicamente para el tema vamos un poquito enfocados a clase media. Supuestamente el que tiene un ingreso promedio de 757,000 a 1.162.000 se considera clase media. Entonces, hay 10 proyectos, voy a hablar muy rápidamente de algunos. Un proyecto que busca recursos frescos para estar inyectando al sistema financiero, pero que también le permita préstamos a pequeñas empresas. O sea, que de alguna otra manera pueda tener ciertas condiciones de financiamiento y crédito de vivienda, pero que también créditos a emprendimientos, micro y pequeñas empresas. Hay uno muy interesante, don Carlos Felipe García, que tiene que ver con el crédito para persona adulta mayor. Y es que, yo no sé si ustedes saben, pero ya los que estamos a punto de cumplir 60 años ya no somos sujetos de crédito. Aunque tengamos todas las condiciones costarricenses, es que ya no nos ven como posibilidad de sujeto de crédito. Y eso es muy importante analizarlo a la luz de una garantía. Es por eso que este proyecto de ley plantea que sean sujetos de crédito una persona adulta mayor. También existe alguno que me parece muy interesante y es el de Rocío Alfaro, una compañera que plantea vivienda, una oportunidad de vivienda a todas las mujeres que tienen una violencia de género dentro de su hogar. Entonces, que ellas sean un primer valor para analizar si ellas pueden
tener una opción de vivienda, puede ser a nivel de bono, pero que sean tomadas como un elemento para beneficio de un fondo y un subsidio. Entre otros, algunos que modifican la ley de creación del BAMBI y algunos otros que tienen reformas de alguna otra manera porque está pasando algo, y es que el INBU, que es el ente rector de los planes reguladores, al no tener las municipalidades planes reguladores, no puede facilitar condiciones para que en ciertas comunidades y cantones de nuestro país se diga aquí se puede construir. ¿Por qué? Porque, bueno, requiere una serie de permisos y etcétera. Entonces hay algunos de los proyectos de ley que tienen que ver también con regular la planificación urbana para poder generar crédito y en donde hayan asentamientos humanos. Algunos otros tienen que ver con modificación del Banco Hipotecario de la Vivienda y uno interesante también, reducir el impuesto a los alquileres, porque mucha gente decide alquilar y están pagando en estos momentos un alquiler por 300, 350 mil colones, 400 mil colones, que perfectamente puede ser un crédito para alguien, para una familia. Entonces yo creo que estos son algunos de los 10 proyectos que están en función de ver la posibilidad de darle mejores condiciones a los costarricenses para poder acceder a un crédito para vivienda. A mí se me ocurre, y usted me corregirá si el término tal vez no es el adecuado, pero es como una banca de desarrollo, pero en lugar de para un emprendimiento, es para nuestra vivienda. Exactamente, los recursos están, costarricenses, eso es lo más triste. Los recursos están, hay más de 25 entidades financieras, entre esos las cooperativas, que facilitan créditos. El asunto es, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se le está facilitando las condiciones? El mismo Banco Popular debería tener condiciones mucho más ágiles y fáciles para que la gente acceda al crédito de vivienda. Es muy curioso porque cuando estábamos en pandemia hubo una serie de readecuaciones de las deudas que a las personas les ayudaron, pero en el momento que se acabó la pandemia volvieron esas tasas altas y mucha gente sufrió mucho de cara a que apenas estaban recuperando de la pandemia, pero sus créditos ya volvieron a la normalidad. Es muy triste porque mucha gente todavía se vio en el proceso de salir de la pandemia, más o menos pudo haber durado un año para estabilizarse. ¿Por qué? Porque cambió su giro de negocio, porque quedó sin un trabajo y se formó su propio negocio, pero ya esa cuota cambió y varió. Entonces, lamentablemente perdieron su hogar. Y la idea no es esa. La idea es que este país tiene que dar condiciones, tiene que facilitarle las condiciones a los costarricenses, y no es que tengamos que rogarle a un banco. No, señores, es que nosotros tenemos que exigir, y lo vamos a exigir desde la Asamblea Legislativa, qué es lo que está pasando con el dinero de todos los costarricenses, porque cuando son las entidades públicas, es el dinero de todos los costarricenses. Doña Ada, bueno, en esos proyectos que usted me mencionó y que algunos diputados que participarán este viernes en el Congreso, podría haber un buen consenso, porque sin duda estos 10 proyectos vienen de diferentes fracciones. Exacto. Entonces, me parece que podría haber un buen ambiente en la Asamblea Legislativa. Ya hay unos proyectos maduros que están en la Comisión de Económicos. Lo que queremos y definir con las entidades y con la gente realmente va para la gente. Son proyectos que van a modificar las reglas de juego, van a facilitar las condiciones, buscar más fondos, más presupuesto, o es más regulación, o es más estructura. Y cuando me refiero a estructura es si vamos a hacer una junta directiva más o un grupo de gente más. O sea, la idea no es generar más estructura que ya tenemos. Tenemos un Ministerio de Vivienda, tenemos un Banco Hipotecario de la Vivienda, pero lo que necesitamos es agilizar los procesos. Y yo creo que esa es una de las tareas que nosotros tenemos que cuidar, que sea más ágil. En ese sentido, y tengo que decirlo, creo que esta administración está buscando esos procesos ágiles desde el MEIC, desde los procesos del INA, desde la capacitación a los emprendedores. La vivienda no puede estar ajena a estos procesos. Doña Ada, vamos a hacer nuevamente una pausa, nuestra última pausa, porque por sí este tema a la gente le encanta conocer más de lo que pasa en la Asamblea Legislativa y por supuesto cuando incluye su bolsillo y su techo. Así que vamos a hacer una pausa, pero ya venimos con más del programa Conversamos.
Continuamos acá en el programa Conversamos. Me acompaña la diputada del Partido Progreso Social Democrático, doña Ada Acuña, y hemos venido hablando de esta iniciativa que recoge varios proyectos de ley para una mesa de diálogo para poder, ojalá, lograr un acuerdo entre diferentes sectores y fracciones, porque bueno, es todo un conjunto, para poder llegar a buen término ese sueño para la clase media. Y se puede hacer, doña Ada. Claro que sí, se puede hacer. Lo que tenemos que hacer es las condiciones. En estos momentos el dólar está en muy buena posición, el país está con un balance económico interesante, importante, tenemos que sostener esto y de ahí lo que estamos siendo críticas, y me incluyo en la Comisión de Hacendarios, es cuidar las finanzas públicas. Ese es el gran reto que tenemos, todavía tenemos un déficit fiscal muy alto y precisamente cuando están los recursos nosotros tenemos que ponernos a pensar, ponerlos al servicio de las personas. No hace nada el dinero guardadito en un banco cuando la gente está necesitando tanto en este sentido. Qué importante, como para concluir este tema, doña Ada, porque también podemos aprovechar el espacio para conversar de otros proyectos que también se vienen discutiendo en la Asamblea Legislativa, es que las personas estén informadas y aprovechar espacios como estos para que conozcan qué es lo que se está haciendo, porque a todos nos interesa tener nuestra casa y ojalá propia. Exacto, yo creo que el viernes a partir de las 9:30 vamos a tener esta mesa de trabajo, la hemos denominado mesa de trabajo vivienda para la clase media, porque nos va a permitir dialogar con las personas expertas en las instituciones, qué es lo que está pasando, cuánto es el presupuesto que se tiene, cuáles son las trabas. Y una de las inquietudes que muchas veces hemos sacado buenos proyectos de ley es cuando escuchamos a las personas, a esa persona, a esa familia que sabe exactamente su problema, cuando fue a una cooperativa, cuando le cerraron las puertas en un banco, que la gente converse. ¿Por qué? Porque ese es el pulso, ese es el motor que nos mueve a nosotros como diputados a presentar proyectos. No son proyectos para mí, son proyectos para la mayor cantidad de gente. Y bueno, ojalá el viernes todos podamos estar conectados o por lo menos saber un poquito más de lo que pasó y por supuesto en 13 Noticias lo tendrás. Igual, invitamos a la gente, todo esto queda grabado en las redes de la Asamblea Legislativa para que podamos seguir discutiendo este tema. Doña Ada, bueno, antes lo mencionábamos, ustedes también como fracción y bueno, usted como diputada han venido trabajando usted como fracción ha venido trabajando en una serie de proyectos que también benefician a otros sectores en pro a la economía nacional. Bueno, yo les podría hablar, yo vengo del sector cultura, estamos trabajando en estos momentos en 3 comisiones, ya hay 3 proyectos de ley. Uno que tiene que ver con regulación para eventos masivos. Cada día más, si ustedes no me dejan mentir, costarricenses, este país está lleno de eventos y de actividades enormes que está generando una importante dinámica de la economía nuestra. Y es una economía que ayuda y que promueve a todos. Es una regulación para poder ayudar a que esto se gire de una manera más funcional, más rápida y con criterios más claros. El otro proyecto tiene que ver con las ferias, que tienes una regulación para que el MEC ayude a que se haga de una manera más coordinada las ferias a nivel nacional, a nivel comercial, para que la gente tenga un sitio donde pueda analizar a qué feria puedo participar. La feria es el primer espacio en el cual el pequeño emprendedor puede ir a poner su producto y a conocer si realmente ese producto es bueno. Entonces las ferias realmente mueven y dinamizan mucho la economía. Y otro de estos proyectos es una nueva ley de franquicias. Vean qué interesante. Costa Rica no tiene una ley de franquicias y ya tenemos 98 franquicias nacionales de un alto nivel que ya están exportando a países como Estados Unidos, Panamá y Europa. Son pequeñas empresas costarricenses que ya son más conocidas afuera y las leyes afuera son las que la están regulando porque nosotros no tenemos una ley de franquicias. Es apoyar a que todos esos emprendedores maduros, que ya son empresas pequeñas, puedan salir con una regulación que los cubra, que cubra sus derechos de autor, que cubra su marca comercial, que cuide la forma de negocio y que haya un contrato de franquicias, que eso es lo que más están pidiendo nuestros franquiciantes.
Qué interesante, porque estos 3 proyectos que usted me menciona, el de eventos, el de las ferias y el de las franquicias, lo que buscan es poder apoyar, simplificar de una u otra forma, porque es algo también que ha venido haciendo mucho este gobierno, desde el ministro de Economía, don Francisco, simplificar trámites, ¿verdad? Y yo creo, me parece a mí, usted me corregirá así, estos proyectos buscan eso, una forma más certera de poder lograr una mejor economía. Absolutamente. Mire, el de eventos masivos, lo primero que estamos haciendo con ese proyecto es decirle a la gente, un evento masivo se considera a partir de 1000 personas. Usted va a un pueblito pequeño que quiere hacer una actividad y resulta que le piden cualquier cantidad de solicitudes y de información. Cuando es un evento para 200 personas, para 300 personas, no requiere tanto papeleo, pero sin embargo se mantiene eso porque no está claro qué significa evento masivo en un país. Entonces, eso lo que hace es una regulación más simple y más clara. Y eso les va a permitir a la gente seguir haciendo sus actividades en las comunidades, los festejos populares, las actividades tradicionales, actividades propias de las comunidades que no requieren un nivel de logística compleja, pero que sí requiere una cierta cuidado a la población de salud y de otros elementos. Pero no le quita la regulación a los eventos masivos ya de más de 1000 personas. No le quita la regulación, pero ya están tan clasificados, tan claros los de eventos masivos de más de 1000 personas, que eso es muy fácil para ellos, pero los que están siendo afectados son los de 1000 personas para abajo, que les piden lo mismo que si fuera para un concierto de 50,000 personas. Ese es el problema que tenemos en estos momentos. Doña Ada, nos quedan 2-3 minutitos. Quisiera aprovechar para no quedarnos sin la pregunta, porque bueno, también usted está en la Comisión de Hacendarios y ahorita estamos viendo la discusión del presupuesto nacional. Tal vez comentarnos un poquito para quienes nos escuchan y nos ven, ¿cómo va eso? Bueno, hoy ha sido ver varias mociones, son 67 mociones las que tenemos en estos momentos en discusión. El tema país hoy, al día de hoy, tiene que ver con la seguridad. Y definitivamente el esfuerzo de estos diputados, y me incluyo, es ver cómo hacemos para cuidar y proteger, que podamos ayudarle al Ministerio de Seguridad Pública, al Poder Judicial, sin afectar las finanzas del Estado. Entonces, ahí es donde está centrada en estos momentos la discusión. Se han facilitado fondos para educación, estamos ayudando un poco más al sector cultura, y sobre todo el tema de la seguridad. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuántas plazas más tiene seguridad? ¿Cuántas plazas más podría facilitarle al Poder Judicial, pero que no afecte el balance que tienen las finanzas públicas? Y el presupuesto 2024 es claro, es limitado, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Y eso es lo que fue hoy el día de discusión. Ver cómo podemos llegar a este nivel de equilibrio que no afecte, pero los costarricenses están urgidos de que demos respuestas inmediatas y muchas veces es más estrategia, más capacidad de gestión y de poder facilitar las condiciones al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Seguridad Pública. En plazas sí, pero también una plaza implica condiciones para ese señor policía que requiere de sus insumos, de sus botas, de su uniforme. Entonces es un proyecto más integral. Esas son las discusiones que tenemos en estos momentos. Muchísimas gracias, doña Ada, por habernos acompañado y sacar el tiempito para venir acá al programa. Aquí Conversamos. estamos. Gracias, muy amables. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en la pantalla de su canal 13 y en la Nacional 101.5 FM. Hablamos de muchísimos temas legislativos, pero que a usted y a mí y a todos nos convienen. Así que tengan un lindo día. Nos vemos. Adiós.